Soy el oficial Manuel Vargas y llevo 20 años patrullando las carreteras de mi región. Las noches suelen ser largas y solitarias, pero una en particular que me sucedió hace unos años me dejó sin explicación alguna y con un trauma muy grande. Era una noche como cualquier otra noche. La carretera estaba oscura y desierta. Conducía mi patrulla, atento a cualquier señal de peligro. El reloj del tablero marcaba las 2:34 am cuando recibí una llamada de emergencia. No había detalles específicos, solo una ubicación, un tramo de carretera conocido por ser escenario de múltiples accidentes. Aceleré hacia el lugar, las luces de la patrulla cortando la oscuridad como un faro. Al llegar, no vi nada fuera de lo común, solo la interminable extensión de asfalto y la densa niebla que comenzaba a levantarse. Salí del coche y examiné los alrededores. El silencio era abrumador. Mientras caminaba, una figura apareció en la distancia, justo en el medio de la carretera. Era una silueta alta y delgada. Encendí mi linterna y apunté hacia ella, pero la luz parecía ser absorbida por la figura. Me acerqué con cautela, llamando a la central para informar sobre mi situación. A medida que me acercaba, sentí un dolor en el pecho, una sensación de opresión que dificultaba mi respiración. La figura permanecía completamente quieta, como si esperara algo de mí. Finalmente estuve a unos pocos metros de distancia y pude distinguir algunos detalles. Parecía un hombre, vestido con ropas desgastadas. Sus ojos, o lo que parecían ser ojos, eran totalmente oscuros. Solo transmitían terror puro. De repente la figura se movió. Dio un paso hacia mí y quedé congelado en ese momento. No podía gritar ni moverme. Fue demasiado horrible. Después de unos segundos me pude mover y retrocedí, pero mis pies parecían seguir pegados al suelo. La figura alzó una mano señalándome con un dedo. En ese instante sentí un dolor agudo en mi cabeza y por poco me desmayo. No sé qué me pasó. Sentí un mareo horrible y fue demasiado feo ese momento. Parpadeé y la figura desapareció. Miré a mi alrededor, el aire frío y el silencio absoluto volvían a ser mis únicos compañeros. Regresé a la patrulla. Mis manos temblaban mientras trataba de controlar mi respiración. Revisé la radio, tratando de comunicarme con la central, pero solo recibía señales sin sentido. Alcancé a creer que había sido como una pesadilla literalmente. Me tocaba y me pegaba para creer que no estaba dormido. Lo que me había pasado no tenía explicación. Decidí alejarme del lugar lo más rápido que pude, acelerando por la carretera con la sensación de que algo me seguía. Llegué a la estación al amanecer, agotado y confuso. Mis compañeros notaron mi estado y me preguntaron qué había ocurrido, pero no tenía palabras para describir lo que había visto. Hasta el día de hoy no me explico qué sucedió, pero fue algo demasiado perturbador, a tal nivel de que no volví a salir en las noches a hacer las rondas y prefiero estar en la estación de policía haciendo otro tipo de diligencias. Suscríbete, me ayudarás mucho con este nuevo proyecto. Continuamos. Hola Cita Nocturna, mi nombre es Alejandro Cruz. Con más de 2 décadas en la fuerza policial, creí haber visto todo, pero nada me preparó para el horror que experimenté en una escena del crimen en un barrio marginal de la ciudad. Era una noche lluviosa cuando recibí la llamada. Un asesinato brutal había ocurrido en una vieja casa abandonada. Al llegar la escena era aterradora. El cuerpo de un hombre yacía en el suelo, rodeado de un charco de sangre. Los grafitis en las paredes y el olor a humedad hacían que el lugar pareciera salido de una pesadilla. Mientras el equipo forense trabajaba, algo llamó mi atención. Había un pequeño cuarto al fondo de la casa, cuya puerta estaba apenas entreabierta. Al acercarme, sentí un escalofrío inexplicable. La luz de mi linterna reveló una habitación llena de dibujos infantiles en las paredes.
todos representando figuras oscuras y distorsionadas. Entré al cuarto y de inmediato noté un detalle inquietante: una muñeca de trapo en el rincón, manchada de lo que parecía ser sangre. La recogí, sintiendo una presencia a mis espaldas. Me giré rápidamente, pero no había nadie. Fue demasiado raro, pero lo tomé como algo normal en el momento. De repente, un susurro sonó en el silencio. No pude entender lo que decía, pero fue algo demasiado raro. Busqué la fuente del sonido, pero la habitación estaba vacía. Por un momento vi una sombra moverse en la pared, algo que no debería haber estado allí. Salí del cuarto tratando de mantener la calma. Me acerqué al jefe de forenses para informar sobre lo que había visto, pero antes de que pudiera hablar, él me miró con una expresión de preocupación. Me dijo que habían encontrado algo perturbador. Estaba debajo del cuerpo. Había un mensaje escrito: ella me hizo hacerlo. Volvimos al pequeño cuarto y comenzamos a buscar pistas adicionales. Encontramos como una especie de tapa o puerta pequeña oculta en el suelo. Estaba debajo de una alfombra. Al abrirla descubrimos un sótano. Bajé con demasiada cautela. El aire era pesado y difícil de respirar. Supuse que era la humedad. El lugar estaba lleno de muebles viejos y rotos. No había nada raro, más que cosas viejas y fotos antiguas. De pronto, sentimos demasiado frío y en un breve instante se terminó apagando mi linterna. Me quedé en completa oscuridad, escuchando pasos suaves acercándose. Le pregunté a mi compa si había traído otra linterna, y él me dijo que no. En un momento estando ahí escuché un sonido. Le pregunté a mi compañero si había sido él, pero él me dijo que estaba completamente quieto. Quedé paralizado por un breve instante. Sentí mucho frío y sentí que no podía hablar. Creo que el susto hizo eso. En ese momento le dije a mi compañero que saliéramos, que no me sentía cómodo allí y que me estaba empezando a asustar. Ya íbamos a subir las escaleras cuando de repente sentí una mano helada rozar mi hombro. Le dije a mi compañero que no hiciera eso y él me dijo que no había hecho nada. Le dije que no bromeara, para lo que él me respondió que era en serio. Subí tan rápido como pude las escaleras. Temblaba del miedo. Algo extraño presenciaba esa casa y no quería estar más allí. Desde esa noche evito las casas abandonadas y las escenas de crímenes sin explicación. Hay fuerzas que no entendemos, entidades que se esconden en las sombras, esperando el momento para atacar. Y aunque trato de seguir con mi trabajo, el recuerdo de esa noche me persigue, recordándome que el verdadero terror no siempre se puede ver, pero siempre se puede sentir. Continuamos. La historia que voy a contar me ha tenido hasta el momento con problemas de ansiedad y ha sido lo más perturbador que me ha pasado en la vida. Por cuestiones de privacidad me llamaré Diego. Soy un oficial de la policía y desde que ingresé al cuerpo de policía había escuchado historias sobre llamadas misteriosas, pero siempre las consideré simples leyendas urbanas. Todo cambió una noche cuando una serie de llamadas inexplicables comenzaron a llegar a la estación. Las llamadas venían de una niña que decía estar perdida. Su voz era suave y temblorosa, pidiendo ayuda. Cada vez que intentábamos rastrear la llamada, no lográbamos identificar su ubicación. Parecía que venían de diferentes partes de la ciudad, lo cual era imposible. Durante varias semanas, estas llamadas se repetían a distintas horas en la noche, siempre con la misma voz pidiendo auxilio. En un principio pensamos que era una broma pesada, alguna persona jugando con nosotros tal vez, pero la desesperación en la voz de la niña era demasiado real. Decidí investigar revisando archivos antiguos para ver si había algún patrón o algún caso similar en el pasado. Estando en la estación un día, mi radio comenzó a emitir un sonido y luego sonó la voz de la niña. Se escuchó claramente, como si estuviera justo a mi lado. Pedí ayuda con una desesperación que me rompió el corazón. Miré a mi alrededor, pero no había nadie.
No sabía qué hacer. Sentí demasiado miedo. Era una sensación demasiado extraña que me quitaba totalmente la tranquilidad. Esto me empezó a pasar más seguido, casi que todos los días, pero me sucedía cuando estaba solo. No quería contarle a mi familia porque sentía que no debía llevar esos problemas a la casa, y la verdad ya mi cabeza se estaba colapsando de eso que me estaba pasando. Mis compañeros y yo no dejábamos de pensar en esa frecuencia que nos entraba siempre. Empezamos a sentirnos intranquilos, pero yo sabía que en el fondo todos teníamos ese sentimiento de una presencia que siempre nos llamaba. En un punto las llamadas dejaron de entrar y nos empezamos a calmar un poco, ya que por un buen tiempo el ambiente se había vuelto hostil y las llamadas nos tenían bastante afectados a todos. Al final nunca supimos quién pudo haber sido esa niña que nos llamaba pidiendo ayuda. Nunca logramos rastrear la llamada ni supimos el paradero de absolutamente nadie. En algún punto alcanzamos a pensar en llamar a un profesional del tema, un clarividente o algo por el estilo, pero decidimos dejar ese tema así. No quisimos tocarlo más para no retornar a eso que nos atormentó por un tiempo. Nadie fuera de la policía sabe eso y por eso quiero que mi historia se mantenga en anónimo. He tratado de olvidar el caso y tratar de que eso no afecte mi vida personal, pero ha sido demasiado complicado. No parece algo tan grave, pero haber escuchado eso tantas veces me dejó un trauma gravísimo. No logro sacar de mi mente la voz de esa niña, y por más psicólogos a los que haya ido, quién sabe si vuelva a pasar, pero esperaría que no. Quería tratar de desahogarme de alguna manera y la mejor forma fue en contar mi historia de manera anónima. Muchas gracias, Cita Nocturna. Continuamos. Buenas noches, Cita Nocturna. Esta historia me ocurrió en Guatemala y ha sido lo más aterrador que he visto en mi vida, a tal punto que quedé con problemas después de eso. La lluvia azotaba con furia el parabrisas del coche patrulla, mientras mi compañero, el oficial Luis Gómez, y yo nos dirigíamos hacia una granja aislada en las afueras de San Juan, Comalapa, un pequeño pueblo en Guatemala. La llamada de emergencia que había recibido esa noche no dejaba de resonar en mi cabeza. La voz era débil y temblorosa, pidiendo ayuda desesperadamente. La dirección era conocida por todos en el pueblo, una granja abandonada, envuelta en una historia oscura y sombría. Recuerdo haber sentido un escalofrío al escuchar la dirección. La granja había sido escenario de una tragedia años atrás. Una familia había sido brutalmente asesinada y el culpable nunca fue encontrado. Desde entonces nadie se atrevía a acercarse al lugar y los rumores de actividad paranormal se habían multiplicado con los años. Cuando llegamos la lluvia había disminuido un poco, pero el ambiente seguía siendo algo oscuro. La puerta principal de la granja estaba entreabierta, chirriando con el viento. Con las linternas en mano, Luis y yo entramos, llamando en voz alta, pero había un rotundo silencio. El interior de la casa estaba en un estado deplorable, con muebles polvorientos y objetos esparcidos por todas partes, como si alguien hubiera abandonado el lugar precipitadamente. De repente, un fuerte golpe resonó desde el piso de arriba, seguido de un sonido de pasos apresurados. Nos miramos sabiendo que teníamos que subir. Caminamos por las escaleras, que crujían con cada paso y parecían resonar con un tambor en la oscuridad. El segundo piso estaba aún más oscuro y el aire era pesado y demasiado frío. Al final del pasillo una puerta estaba ligeramente abierta, de donde emanaba una pequeña luz. Al entrar en la habitación, la escena era aterradora. Una mesa estaba cubierta de velas negras y símbolos extraños estaban dibujados en las paredes. En el centro de la habitación, una figura encapuchada parecía murmurar algo en un lenguaje que no entendíamos. Al darse cuenta de nuestra presencia, la figura se desvaneció en el aire. De repente la puerta se cerró con un estruendo y las luces de las linternas parpadearon antes de apagarse. Estábamos sumidos en la oscuridad total. Intenté abrir la puerta, pero estaba sellada. Luis,
Con una mezcla de miedo y determinación, comenzó a golpear la puerta, pero una fuerza invisible nos lanzó contra las paredes. Sentí el dolor agudo en mi espalda al chocar contra la madera, y la sensación de desesperanza creció en mi interior. Las ventanas se sacudían violentamente, y los objetos en la habitación comenzaron a volar, golpeándonos y causándonos heridas. En medio del caos, una voz fuerte y gruesa resonó en la habitación, llenando el aire con una amenaza palpable. Las sombras se arremolinaban, formando figuras espectrales que parecían acecharnos. Sentí que el tiempo se agotaba. Saqué mi radio para pedir ayuda, pero no obtuve respuesta. La situación era desesperada y parecía no haber salida. La sensación de una presencia maligna se hacía más fuerte, como si estuviéramos siendo observados por algo mucho más allá de lo humano, algo demoníaco. De repente, una de las ventanas se rompió, permitiendo que el viento y la lluvia torrencial entraran en la habitación. La distracción fue suficiente para que encontrara una salida. Con una fuerza renovada, pateé la puerta con todas mis fuerzas, logrando abrirla finalmente. Ambos nos lanzamos por el pasillo y descendimos las escaleras a toda velocidad. Al salir de la casa, el ambiente exterior parecía haberse calmado. Corrimos hacia nuestro coche patrulla y nos alejamos rápidamente de la granja. Mientras conducíamos de regreso al pueblo, ninguno de los dos habló, pero ambos sabíamos que habíamos tenido un encuentro con algo que iba más allá de lo comprensible. Al llegar a la comisaría presenté mi informe, pero omití todos los detalles más sobrenaturales, sabiendo que nadie me creería. La granja fue catalogada como un lugar peligroso y se les advirtió a todos los personajes de la comunidad que evitaran esta zona. Sin embargo, sabíamos que algo maligno seguía allí. Los días siguientes fueron difíciles. Luis y yo intentamos seguir con nuestras vidas, pero la experiencia nos había dejado marcados. Las noches eran especialmente duras. Cada vez que cerraba los ojos veía las sombras y escuchaba las voces resonando en mi mente. Sabía que nunca podría olvidar esa noche en la granja, donde casi perdimos la vida enfrentándonos a fuerzas que ningún entrenamiento policial podría haberme preparado para enfrentar. Pasaron los meses, pero el miedo nunca desapareció por completo. La gente del pueblo empezó a notar nuestra inquietud, pero nunca les contamos la verdad completa. La granja quedó abandonada, envuelta en silencio completo. A veces, en las noches de lluvia podía jurar que veía una luz débil en una de las ventanas y una figura encapuchada mirando hacia el pueblo, esperando a alguien más. Fui diagnosticado con estrés postraumático. He estado en terapia psicológica y he superado algo el miedo, pero todavía tengo secuelas de lo que vivimos esa noche. Cada vez que paso cerca de ese lugar, siento un escalofrío. Sé que lo que encontramos esa noche era real y que la maldad que habita en esa granja sigue allí, acechando en la oscuridad. Estoy muy agradecido con el apoyo que me están dando. Ahí vamos creciendo poco a poco. Mira este video que tienes en pantalla. También recuerda suscribirte, darle like y activar la campana para que te notifique cuando suba un nuevo video. Si tienes historias de terror, compártemelas al correo en pantalla o compártela abajo en los comentarios. Esto fue Cita Nocturna. Espero sigas teniendo muy buenas noches.